El silencio que precede a la tormenta. Durante décadas, el nombre de Luis Tosar ha estado asociado con la intensidad, el talento y una vida personal cuidadosamente protegida. A diferencia de muchas figuras públicas que convierten su intimidad en espectáculo, Tosar siempre ha cultivado una imagen discreta, casi hermética, donde lo importante era su trabajo y no su vida sentimental. Sin embargo, en los últimos meses, algo comenzó a cambiar. Los rumores empezaron de forma sutil. Una fotografía captada por un paparazzi en una calle tranquila de Madrid mostraba al actor caminando junto a una mujer, cuya identidad nadie pudo confirmar. No había gestos exagerados, ni demostraciones evidentes de afecto, pero había algo en la cercanía, en la manera en que caminaban sincronizados, que despertó la curiosidad de los medios. ¿Quién era ella? ¿Una amiga? ¿Una colega del mundo artístico? ¿O algo más? A partir de ese momento, la maquinaria mediática se puso en marcha. Las redes sociales, siempre hambrientas de novedades, comenzaron a especular. En plataformas como X e Instagram, los seguidores más atentos analizaron cada aparición pública de Tosar, buscando pistas, gestos, miradas. Algunos afirmaban haber visto a la misma mujer en eventos discretos. Otros aseguraban que el actor estaba más reservado que nunca, como si protegiera algo importante. Pero lo cierto es que, fiel a su estilo, Luis Tosar no dijo nada. Ese silencio, lejos de apagar el interés, lo alimentó. En una era donde todo se comparte y se comenta al instante, el misterio se convierte en una herramienta poderosa. Y Tosar, consciente o no, estaba construyendo una narrativa que atrapaba a todos. La historia de un hombre que guardaba un secreto, un pasado sentimental bajo llave. Para entender la magnitud del impacto que causaría su anuncio, es necesario mirar hacia atrás. A lo largo de su carrera, Luis Tosar ha sido extremadamente cuidadoso con su vida privada. Aunque se conocen algunas relaciones pasadas, nunca han sido el centro de su discurso público. No es un actor que utilice el romance como estrategia mediática. No hay escándalos, no hay declaraciones explosivas, no hay titulares constantes sobre su vida amorosa. Y precisamente por eso, cualquier movimiento en ese terreno adquiere una dimensión extraordinaria. Quienes han trabajado con él lo describen como un hombre introspectivo, profundamente comprometido con su profesión y poco interesado en la exposición innecesaria. Para Tosar, el arte siempre ha estado por encima del espectáculo. Sin embargo, esa misma reserva ha generado una paradoja. Cuanto menos se sabe de él, más interés despierta. La noche que lo cambió todo. El punto de inflexión llegó en un evento aparentemente rutinario. Una gala de cine en la que Luis Tosar estaba invitado como una de las figuras principales. Nada fuera de lo común, hasta que apareció acompañado. La mujer que caminaba a su lado no era una figura conocida del mundo del espectáculo. No era actriz, ni cantante, ni influencer. Su presencia, lejos de ser llamativa, era serena, elegante, casi enigmática. Vestía de manera sencilla, pero con una seguridad que no pasó desapercibida. Las cámaras captaron el momento, y en cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a circular por todo el mundo. Los titulares no tardaron en aparecer. ¿Quién es la mujer que acompaña a Luis Tosar? El misterio que rodea la vida amorosa del actor español. Una presencia desconocida que podría cambiarlo todo. Pero lo más sorprendente no fue su aparición, sino la actitud de Tosar. Por primera vez en mucho tiempo, el actor no evitó las cámaras. No se mostró incómodo. Al contrario, parecía tranquilo, incluso relajado. Como si, de alguna manera, hubiera decidido dejar de esconder algo. El anuncio inesperado. Días después, lo que parecía un simple rumor se convirtió en una noticia que sacudió a la industria del entretenimiento. En una entrevista que nadie esperaba que tuviera ese desenlace, Luis Tosar pronunció unas palabras que cambiarían por completo la percepción pública de su vida. Sí, voy a casarme. El silencio que siguió fue casi tan impactante como la declaración en sí. El periodista, visiblemente sorprendido, intentó profundizar, pero Tosar mantuvo su habitual calma. No dio demasiados detalles.
No reveló el nombre de su pareja, no explicó cómo se conocieron, solo confirmó lo esencial. Estaba comprometido. Y eso fue suficiente para desatar una tormenta mediática. La obsesión por la identidad de la novia. A partir de ese momento, la pregunta dejó de ser si Luis Tosar estaba en una relación y pasó a ser ¿quién es ella? Las teorías se multiplicaron. Algunos medios sugirieron que podría tratarse de alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo, lo que explicaría el hermetismo. Otros apuntaron a una relación de larga duración, mantenida en secreto durante años. Incluso hubo quienes especularon con conexiones inesperadas con figuras influyentes en ámbitos distintos al cine. Sin embargo, ninguna de estas teorías pudo ser confirmada. Y mientras tanto, el interés no hacía más que crecer. Entre el amor y el misterio. Lo que hace que esta historia sea tan fascinante no es solo el anuncio de una boda, sino el contexto en el que ocurre. En un mundo donde las celebridades comparten cada detalle de su vida, Luis Tosar ha elegido el camino opuesto. Ha construido una narrativa basada en el silencio. Da la sugerencia. En lo que pues no sea, dice. Y ahora, de repente, ese silencio se rompe. Pero solo parcialmente. No hay declaraciones grandilocuentes, no hay exclusivas detalladas, no hay exposición excesiva. Solo una confirmación que deja más preguntas que respuestas. ¿Quién es la mujer que ha logrado conquistar a uno de los actores más reservados de España? ¿Qué historia se esconde detrás de esta relación? ¿Y por qué ahora? Un nuevo capítulo en la vida de Luis Tosar. Más allá del misterio, hay algo evidente. Este anuncio marca un antes y un después en la vida del actor. El hombre que durante años mantuvo su vida privada lejos del foco mediático, ha decidido compartir, aunque sea de forma limitada, uno de los momentos más importantes de su vida. Y eso, en sí mismo, es revelador. Quizá no se trate solo de una boda. Quizá se trate de una transformación más profunda. De un cambio en la manera en que Tosar se relaciona con el mundo, con su imagen pública, con su propia historia. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el mundo está observando. Y este es solo el comienzo, la mujer detrás del misterio. Tras el anuncio que dejó al público en estado de shock, el nombre de Luis Tosar no abandonó los titulares ni un solo día. Sin embargo, lo que más alimentaba la fascinación no era la boda en sí, sino la identidad de la mujer que había logrado lo que nadie esperaba: convertirse en la futura esposa de uno de los actores más reservados del panorama español. El misterio ya no era solo una curiosidad mediática, se había transformado en una auténtica obsesión colectiva. Las primeras pistas. Una mujer fuera del foco. Los periodistas comenzaron a reconstruir el rompecabezas a partir de pequeños detalles. Fotografías borrosas, apariciones fugaces, testimonios indirectos. Poco a poco, se fue perfilando una imagen. No se trataba de una celebridad. Ese dato, lejos de disminuir el interés, lo multiplicó. En una industria donde las relaciones suelen surgir entre actores, modelos o figuras públicas, el hecho de que la pareja de Tosar no perteneciera a ese círculo abría la puerta a múltiples interpretaciones. ¿Era una decisión consciente del actor? ¿Buscaba estabilidad lejos del ruido mediático? ¿O simplemente había encontrado el amor donde menos lo esperaba? Fuentes cercanas, aunque siempre anónimas, empezaron a describirla como una mujer inteligente, discreta y profundamente independiente. Alguien que, según decían, no tenía ningún interés en la fama. Y quizás ahí estaba la clave. Un encuentro que nadie vio venir. Según reconstrucciones de algunos medios, el primer encuentro entre Tosar y esta mujer habría ocurrido lejos de las cámaras, en un entorno completamente ajeno al glamour del cine. No fue en una alfombra roja, ni en un festival internacional, ni en una fiesta exclusiva. Se habla de un evento cultural pequeño, casi íntimo. Un espacio donde las conversaciones importan más que las apariencias. Allí, sin flashes ni expectativas, habría comenzado todo. No hubo titulares, ni rumores, ni testigos atentos en ese momento.
Solo 2 personas que coincidieron en el lugar y el instante adecuados. Lo que siguió fue, según quienes dicen conocer la historia, una relación que creció lentamente, sin prisas, sin exposición. Una relación construida en privado, lejos del escrutinio público. Y durante mucho tiempo funcionó el pacto de silencio. Uno de los aspectos más llamativos de esta historia es la capacidad de ambos para mantener el secreto durante tanto tiempo. En una era donde cualquier detalle puede filtrarse en segundos. El hecho de que esta relación haya permanecido oculta sugiere algo más que simple discreción. Habla de un acuerdo, un pacto tácito, o quizás explícito, de proteger lo que estaban construyendo, de no permitir que el ruido externo interfiriera en algo que, para ellos, era esencial. Este tipo de acuerdos no son comunes en el mundo del espectáculo. Requieren confianza, disciplina y una voluntad firme de resistir la presión mediática. Y, al parecer, ambos la tenían. Las señales que nadie interpretó a tiempo. Mirando en retrospectiva, algunos comienzan a identificar señales que en su momento pasaron desapercibidas. Cambios sutiles en la rutina de Tosar. Menor presencia en ciertos eventos sociales. Una actitud más serena, más centrada. Incluso, según algunos colegas, una nueva energía en su trabajo, como si algo en su vida personal hubiera encontrado equilibrio. Pero en ese momento, nadie lo relacionó con una historia de amor. Quizás porque nadie imaginaba que el actor, conocido por su hermetismo, estuviera viviendo algo tan significativo. En silencio. La aparición pública. Un momento calculado. Cuando finalmente decidió aparecer junto a ella Caxá en aquella gala, no fue un gesto impulsivo. Todo indica que fue una decisión cuidadosamente pensada. No hubo declaraciones previas. No hubo filtraciones estratégicas. Solo una aparición que lo decía todo sin necesidad de palabras. Y eso cambió las reglas del juego. A partir de ese momento, la historia dejó de ser privada. El mundo había sido invitado, aunque solo parcialmente, a observar. ¿Por qué ahora? Esta es quizás la pregunta más intrigante. ¿Por qué Luis Tosar decidió hacer público algo que había protegido durante tanto tiempo? Las teorías son muchas. Algunos creen que la relación alcanzó un punto en el que el secreto ya no tenía sentido. Otros sugieren que el compromiso marcó un antes y un después. Una etapa que merecía ser compartida, aunque fuera mínimamente. También hay quienes interpretan este gesto como una señal de madurez, de cambio. Como si el actor hubiera decidido, finalmente, reconciliar su vida pública con su vida privada. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el momento no fue casual. Una mujer que redefine la narrativa. Aunque su identidad sigue siendo un misterio, hay algo que ya está claro. Esta mujer ha cambiado la narrativa en torno a Luis Tosar. No por lo que ha hecho públicamente. De hecho, casi no ha hecho nada en ese sentido, sino por lo que representa. Representa una elección. Una forma distinta de entender el amor en un entorno donde todo parece expuesto. Representa la posibilidad de construir algo real, lejos del espectáculo. Y eso, en sí mismo, resulta fascinante. El peso de la atención mediática. Sin embargo, con la revelación llegó también una nueva realidad. La exposición. La mujer que hasta hace poco vivía en el anonimato, se ha convertido de la noche a la mañana en el centro de atención. Cada aparición, cada gesto, cada detalle es analizado, interpretado, amplificado. Y aunque hasta ahora ha mantenido su discreción, la presión es inevitable. ¿Cómo afectará esto a la relación? ¿Podrán mantener el equilibrio que lograron en privado? ¿O el peso de la atención pública terminará por cambiarlo todo? Entre la verdad y la especulación, en lo más interesante de esta historia es que, a pesar de toda la información que circula, la verdad sigue siendo parcial. Hay piezas del rompecabezas que aún no encajan, detalles que no han sido revelados, historias que permanecen en la sombra. Y quizás eso es lo que mantiene vivo el interés. Porque en un mundo saturado de información, el misterio sigue siendo un recurso poderoso. Un amor que desafía las expectativas. En última instancia, lo que esta historia revela no es solo un romance,
sino una forma distinta de vivirlo. Lejos del ruido, de las expectativas, de las narrativas prefabricadas, Luis Tosar ha construido, o al menos eso parece, una relación basada en la autenticidad. Y ahora, al dar este paso hacia el matrimonio, ha decidido compartir una parte de esa historia con el mundo. Pero solo una parte. El resto sigue siendo suyo. Preparativos, tensiones y verdades que amenazan con salir a la luz. Desde el momento en que Luis Tosar confirmó su boda, la historia dejó de ser un simple misterio romántico para convertirse en un fenómeno mediático de gran escala. Pero mientras el público imaginaba una celebración idílica, puertas adentro comenzaba a gestarse una realidad mucho más compleja. Porque organizar una boda, especialmente cuando se es una figura pública de ese nivel, no es solo una cuestión de amor. También es una prueba de resistencia. Una boda lejos de los reflectores. O eso intentan. Las primeras informaciones apuntaban a una ceremonia íntima. Nada de grandes salones, ni listas interminables de invitados, ni exclusivas vendidas a revistas. Todo lo contrario, un evento reducido, cuidadosamente seleccionado, casi secreto. Se hablaba de un lugar apartado, posiblemente en el norte de España, donde Tosar tiene raíces emocionales profundas. Un entorno natural, lejos del ruido, donde el tiempo parece moverse más lento. Pero mantener algo así en secreto era, en la práctica, casi imposible. Cada proveedor, cada movimiento logístico, cada reserva, se convertía en una posible filtración. Y poco a poco, los detalles comenzaron a escaparse. Un catering contratado bajo un nombre falso. Una finca reservada durante varios días. Un equipo de seguridad reforzado. Todo indicaba que la boda no solo era real, sino inminente. El círculo cercano, entre la discreción y la presión. Uno de los elementos más delicados en todo este proceso ha sido el papel del entorno cercano al actor. Familiares, amigos, colegas, todos han sido testigos de esta historia desde dentro. Y aunque la mayoría ha respetado el silencio, no todos han podido, o querido, mantenerse al margen. Algunas voces, siempre bajo anonimato, comenzaron a filtrar pequeños fragmentos de información. Comentarios aparentemente inocentes que, en manos de la prensa, se transformaban en titulares. «Está muy enamorado», decía uno. «Nunca lo habíamos visto así», afirmaba otro. Pero junto a esas declaraciones también surgieron tensiones. Porque no todos estaban preparados para el nivel de exposición que esta boda estaba generando. La familia. Apoyo, dudas ambiguas, heridas. En toda historia de amor hay un entorno que observa, que opina, que influye. Y en este caso, la familia de Tosar no ha sido una excepción. Aunque públicamente no han hecho declaraciones, fuentes cercanas sugieren que el anuncio de la boda fue recibido con una mezcla de alegría y cautela. Alegría. Porque ver al actor dar este paso representa un momento importante en su vida. Pero también cautela. Porque la rapidez con la que todo se ha desarrollado ha generado ciertas preguntas. ¿Quién es realmente esta mujer? ¿Por qué ha permanecido tanto tiempo en el anonimato? ¿Está preparada para el impacto mediático que conlleva esta unión? Son preguntas que, aunque no se expresen abiertamente, están presentes. Y en algunos casos, han reabierto viejas heridas. Relaciones pasadas, decisiones anteriores, momentos que nunca fueron completamente cerrados. Todo vuelve a la superficie cuando se inicia un nuevo capítulo. Los rumores que comienzan a inquietar. Con el aumento de la atención mediática, también han comenzado a surgir rumores más oscuros. Algunos medios han insinuado que la misteriosa novia podría tener un pasado que no ha sido completamente revelado. Otros hablan de posibles conflictos previos, de historias que podrían salir a la luz en el peor momento posible. Hasta ahora, nada de esto ha sido confirmado. Pero en el mundo del espectáculo, la verdad no siempre es lo que más importa, sino lo que se percibe. Y la percepción, en este caso, comienza a volverse inestable. La presión sobre la pareja. Mientras tanto, en el centro de todo, están ellos dos. Por un lado, un actor acostumbrado a manejar la atención pública, pero no en el terreno personal.
Por otro, una mujer que, hasta hace poco, vivía completamente fuera de ese mundo. La diferencia es enorme, y aunque su relación se ha construido sobre bases sólidas, la presión externa puede afectar incluso a las estructuras más firmes. Se dice que han tenido que tomar decisiones difíciles en las últimas semanas. Ajustar planes, reforzar medidas de privacidad, incluso replantearse algunos aspectos de la ceremonia, porque lo que en un principio iba a ser un momento íntimo, se ha convertido en un evento observado por millones. El silencio como estrategia. Ante todo esto, Luis Tosar ha optado por una estrategia que ya le es familiar. El silencio. No ha respondido a los rumores. No ha aclarado las especulaciones. No ha ofrecido más detalles de los necesarios. Y, curiosamente, esa ausencia de información ha tenido un efecto doble. Por un lado, ha generado frustración en los medios, que buscan constantemente nuevas declaraciones. Pero por otro, ha reforzado la narrativa de misterio que rodea toda la historia. Cada silencio se interpreta. Cada gesto se analiza. Y en ese juego, Tosar parece moverse con una calma que desconcierta. Una prueba antes del sí quiero. Más allá de los preparativos, hay una sensación creciente de que esta boda no es solo una celebración, sino una prueba. Una prueba de resistencia ante la presión mediática. Una prueba de confianza entre dos personas que han vivido su historia en privado. Una prueba de capacidad para sostener una relación en un entorno que constantemente intenta desestabilizarla. Y como toda prueba, no está exenta de riesgos. El momento decisivo se acerca. A medida que pasan los días, la fecha de la boda se aproxima. Aunque no ha sido confirmada oficialmente, todo indica que el evento está más cerca de lo que muchos imaginan. La tensión aumenta. Los medios intensifican su búsqueda de información. Los seguidores esperan nuevos detalles. Y la pareja se prepara para dar el paso más importante. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Lograrán llegar al altar sin que el peso de todo lo que los rodea cambie el rumbo de su historia? Entre el amor y la incertidumbre, hay piezas que faltan. Historias que no han sido contadas. Verdades que, si salen a la luz, podrían cambiar la percepción de todo. Y sin embargo, en medio de esa incertidumbre, hay algo que permanece constante, la decisión de seguir adelante. Porque al final, más allá de los rumores, de la presión, de las dudas, hay una elección, la de amar, la de confiar, la de construir algo juntos, incluso cuando el mundo observa. El día de la verdad, una boda, una revelación y el final que nadie esperaba. El día finalmente llegó. Después de semanas, incluso meses, de especulación, silencio y tensión acumulada, la boda de Luis Tosar dejó de ser un misterio para convertirse en realidad. Sin embargo, lo que ocurrió ese día no solo confirmó lo que el público sospechaba, sino que también cambió por completo la narrativa que se había construido alrededor de esta historia. Porque no fue una boda cualquiera. Fue un momento cuidadosamente guardado. Y al mismo tiempo, profundamente revelador. El escenario. Lejos del mundo, cerca de lo esencial. Tal como algunos intuían, la ceremonia no tuvo lugar en un entorno mediático ni en un espacio ostentoso. Fue en una finca discreta, rodeada de naturaleza, donde el ruido del exterior parecía no existir. No hubo alfombra roja, no hubo transmisión en directo, no hubo exclusivas vendidas a grandes revistas, solo un grupo reducido de personas. Familiares cercanos, amigos de confianza, algunos colegas seleccionados con cuidado. Un círculo íntimo que conocí en la historia desde dentro, mucho antes de que el mundo empezara a hablar de ella. La elección del lugar no fue casual. Era un reflejo de todo lo que esta relación había sido desde el principio. Privada, auténtica, lejos del espectáculo. La llegada de la novia. El momento más esperado. Durante horas, la atención se centró en un único instante. La llegada de la novia. Nadie conocía su identidad con certeza. Nadie había visto su rostro claramente. Nadie sabía qué esperar. Y entonces, apareció. No hubo música estridente ni una entrada teatral. Su llegada fue sencilla, casi silenciosa.
Pero en esa sencillez había una fuerza imposible de ignorar. Vestía con elegancia, sin excesos. Su mirada transmitía serenidad, pero también determinación. No era una mujer que buscara aprobación. Era alguien que sabía exactamente dónde estaba y por qué. Y en ese momento, muchas de las especulaciones comenzaron a desmoronarse, porque la verdad era más simple y más poderosa de lo que nadie había imaginado. La revelación. Una historia que siempre estuvo ahí. Contrario a los rumores más sensacionalistas, la identidad de la novia no escondía escándalos ni secretos oscuros. No era una figura pública. No tenía un pasado polémico. No había una historia dramática esperando salir a la luz. Era, simplemente, una mujer que había estado en la vida de Luis Tosar mucho más tiempo del que nadie había sospechado. Algunos invitados confirmaron después, siempre de forma discreta, que la relación no era reciente, que había crecido en silencio durante años, que había sobrevivido a momentos difíciles, a decisiones complejas, a la distancia entre lo público y lo privado, y que precisamente por eso había llegado hasta ese día, la ceremonia. Palabras que lo dicen todo. Cuando comenzó la ceremonia, no hubo discursos grandilocuentes ni gestos diseñados para impresionar. Pero hubo algo más importante: honestidad. Luis Tosar, conocido por su capacidad interpretativa, dejó de lado cualquier máscara. No habló como actor, ni como figura pública, habló como hombre. Sus palabras, según quienes estuvieron presentes, fueron breves pero profundamente significativas. No intentó construir una narrativa perfecta. No buscó aplausos. Solo expresó lo que sentía. Y en ese momento, todo el misterio que había rodeado la historia perdió relevancia, porque lo que quedaba era real. El mundo exterior. Entre la sorpresa y la admiración. Mientras la ceremonia se desarrollaba en la intimidad, fuera de ese espacio el mundo seguía atento. Los medios esperaban filtraciones, los seguidores buscaban imágenes, las redes sociales ardían con teorías y suposiciones. Pero lo que finalmente llegó no fue un escándalo, sino algo mucho más inesperado. Una historia sin drama. Y eso, en el contexto actual, resultó casi revolucionario. Muchos se sorprendieron. Otros lo interpretaron como una lección. Algunos, incluso, comenzaron a replantearse la forma en que consumen las historias de los demás. Porque por una vez, la realidad no superó a la ficción por su intensidad, sino por su sencillez. Después del sí quiero. Una nueva etapa. Tras la ceremonia, no hubo grandes celebraciones públicas. No hubo fiestas interminables ni declaraciones exclusivas. La pareja eligió continuar como empezó, en privado. Se habla de un viaje discreto, lejos de Europa. De unos días, quizás semanas, donde el tiempo deja de estar marcado por agendas y compromisos. Un espacio para ellos. Y eso, en el fondo, es coherente con todo lo que han construido. Lo que esta historia realmente significa. Más allá del titular, más allá del impacto inicial, esta historia deja algo más profundo. No se trata solo de una boda. No se trata solo de una novia misteriosa. Se trata de una forma distinta de vivir. En un mundo donde todo se expone, donde cada detalle se convierte en contenido, Luis Tosar ha demostrado que aún es posible elegir qué se comparte y qué no. Ha demostrado que el amor no necesita validación pública para ser real, que el silencio no siempre oculta algo, a veces protege, y que no todas las historias tienen que seguir el guión que otros esperan. ¿El final o el verdadero comienzo? Si algo ha quedado claro es que esta historia no termina con la boda. Al contrario, apenas comienza. Porque ahora, con el misterio resuelto, al menos en parte, queda por ver cómo evoluciona esta nueva etapa, cómo se adaptan a la atención, cómo equilibran lo público y lo privado, cómo construyen un futuro juntos. Pero quizás esa sea precisamente la belleza de todo esto, que por primera vez, el resto de la historia no le pertenece al público, les pertenece a ellos. Y así, lo que comenzó como un rumor, terminó convirtiéndose en una de las historias más inesperadas y auténticas del año.